Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ficha en nuestro canal de Aquamanus. En este caso vamos a hablar de un pez que a mí me encanta, un ciclio enano, que es el Dicrosus. En realidad vamos a hablar del género Dicrosus, podemos abarcar las especies Filamentosus y Maculatus. Espero que les guste, espero que les sirva. Si no lo conocían, te lo presento. ¿Por qué voy a hablar del género y no tanto de la especie? Porque básicamente, salvo muy pequeñas excepciones y diferencias, es lo mismo hablar de unos y otros, cambia el lugar de donde son originarios, pero la realidad es que no mucho más que eso. Son dos especies dentro de este género que son las más conocidas, como te conté al principio. Filamentosus, te dejo acá una foto, y Maculatus, te dejo acá otra foto. Aunque si bien Filamentosus y Maculatus son las especies más conocidas del género, todavía se siguen describiendo especies nuevas dentro del género. Foirni, Gladicauda y Werseli. Que no voy a hablar de ellos porque realmente no los conozco, los he visto en algunas fotos, sé que son especies descritas hace muy poquito incluso, pero vamos a concentrarnos en Maculatus y Filamentosus. Al Dicrosus filamentosus lo podemos, en medio de trabalengua, ¿viste? Dicrosus filamentosus, lo podemos encontrar cuenca del Amazonas, cuenca del Orinoco, desde el río Irínida en Colombia hasta el río Maripá en Venezuela, Río Negro en Brasil. Es un pez que habita pequeños cursos de agua, obviamente no en el Orinoco o en el Amazonas troncal, esto siempre es así en nuestros peces de acuario en la mayoría de los casos, y sobre todo bichos que habitan cursos de ríos y arroyos de aguas negras. Ahora, el Dicrosus maculatus es originario de la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Se lo puede encontrar quizás en una puntita ahí en el sur de Venezuela, pero por lo general habita en lo que es cuenca del río Amazonas. También, obviamente, habitando pequeños cursos de agua de poca corriente, de aguas negras. Esto coinciden los dos en las mismas condiciones. A diferencia del Filamentosus, hay ciertas citas en donde al Maculatus se lo encuentra en cursos de agua donde las aguas son mucho más claras y de fondos bien arenosos. Una característica general para todos es la abundancia de hojas secas que hay en el fondo, en el sustrato. Así que esto ya te va dando una pauta de cómo tenemos que ir montando el acuario. De todos modos, para ambos casos, condiciones químicas del agua, pH bajísimo, gente. Debajo de 7 siempre, ideal entre 6 y 5. En la naturaleza se los ha encontrado en pH de 4, 4,5, 3,5, o sea, y la dureza es prácticamente nula. Te hablan de 1 grado de dureza general, KH te diría que 1 o 0, 0 carbonatos, lo más ácida posible, lo más blanda posible, sobre todo si vos querés intentar más adelante llevarlos a criar. Si vos lo tenés en un pH neutro, probablemente los bichos vivan. Es un pez que más o menos tiene una longevidad de 5 años. Van a vivir seguramente bien, pero es prácticamente imposible que te críen en esas condiciones. Obviamente es importantísimo que si vos tenés un pH de 7, igualmente no haya carbonatos en el agua, sea el agua bien blanda. Temperatura entre 26 y 28 grados está bien. Es uno de los cíclidos que requiere mayor temperatura, ¿sí? Dado que en la naturaleza en donde vive, la temperatura de estos bichos siempre suele ser bastante alta y muy uniforme. Tanto Dicrosus maculatus como Filamentosus son peces que no crecen más de
6, 7, 8 centímetros, quizás 9, un macho muy desarrollado, pero son peces muy pequeños. Entonces, pensar en un acuario de 60, 70, 80 litros para ellos está bien. O sea, si querés una parejita, está bien. Si no, puedes tener un grupito. Y después, en todo caso, si se forma una pareja, se separarán. Vamos a hablar más adelante con respecto al tema del dimorfismo sexual, porque esta especie tiene mucha tela para cortar. Incluso hay un montón de información que hay que quizás ordenarla, porque hay cosas que yo todavía no tengo claro con respecto a este tema. Pero bueno, volviendo al tema del acuario, unos 50, 60, 70 litros está bien. Si querés ya un poquito más grande para poner un grupito está perfecto. Mucha madera, mucho tronco, plantas, se van a sentir muchísimo más cómodos. No es un pez que le gusten las aguas, perdón, no es un pez que les gusten las luces muy fuertes. Podés atenuar un poco con algo de planta flotante. Ten en cuenta que ya el color té del agua, el aguas negras que le vas a montar, ya esto le va a bajar un poquito el tema de la claridad. El sustrato tiene que ser una arena finita, de ser posible lo más oscura que puedas. Acordate que los cíclidos por lo general les gusta ramonear en el fondo, y si vos le pones la grava muy gruesa y si es abrasiva, se puede lastimar la boca. Tranquilamente le puedes agregar hojas secas, vainas, bueno, todo lo que es el montaje de un acuario de aguas negras, como mostré en algún video que está dando vueltas por el canal, cómo montamos nuestro acuario de aguas negras. Habrán visto las parejitas de Dicrosus que tenemos ahí. Lamentablemente no podemos terminar de bajar más el pH de nuestro acuario de aguas negras para tratar de inducir una apuesta, y tampoco tengo ganas de sacarlos de ahí y ponerlos aparte. Nuestra idea es ir llevando a un pH bastante más bajo ese acuario de aguas negras de a poquito, pero bueno, no es fácil, digamos, hay que estar muy encima cuando uno está jugando con esos valores de acidez, cosa que hoy no tenemos la oportunidad o el tiempo para dedicarle a ese tema. Entonces ya sabes, entre 70 y 80 litros, un colchoncito de hojas secas, arena bien finita, tratar de que sea oscura y no abrasiva, obviamente que no sea calcárea, un poco de plantas flotantes, mucha madera, una piedra también, ¿por qué no? Algún lugar que le sirva de recovecos. Ambas especies se van a sentir muy a gusto y no van a tener problemas en vivir en ese esquema. Creo que no lo dije antes, pero como siempre te digo, es una especie que prácticamente no tolera, es un género que prácticamente no tolera el tema de la abundancia de compuestos nitrogenados. Si tenés los nitratos muy altos, te recomiendo que mejores la filtración, que hagas más cambios de agua, que te fijes muy bien con el tema de la población y la cantidad de comida que pones. Pero bueno, siempre y cuando ten en cuenta que no les gustan las corrientes muy fuertes a estos peces, prefieren las aguas tranquilas, así que tened cuidado qué tipo de filtración le pones. Si es una filtración demasiado brusca que te vaya a hacer a los peces de barrilete, y no está tan bueno. Cuando pienses en este género para montar un acuario comunitario es ideal. Te puedo asegurar que es uno de los peces más pacíficos que yo por lo menos tuve, sobre todo lo que es el mundo de cíclidos y cíclidos enanos. Es realmente un bicho muy tranquilo. Obviamente se puede poner más picante en la época de cría, sobre todo la hembra. Después ya te voy a contar al respecto. Tuve la suerte de criarlos hace algunos años. Pero bueno, lo importante que tengas en cuenta es que si vos vas a montarle un acuario para ellos, van perfectos con tetras, con coridoras, con peces lápiz. Es más, incluso el hecho de que haya tetras dando vuelta en el acuario, a ellos los hace ser menos tímidos, ¿sí? Capaz que si están solos, los vas a ver más adentro de una cueva, dentro de un tronco, qué sé yo, metidos por ahí, en algún recoveco. Pero si hay tetras dando vuelta, evidentemente el bicho dice, che, si hay tetras dando vuelta, evidentemente no hay predadores, entonces puedo salir tranquilo y disfrutar de mi acuario. Entonces ese es un punto para tener en cuenta. Lo mismo pasa cuando tienen coridoras cerca. A veces con las coridoras pueden llegar a tener algún encontronazo cuando es la hora de comer, pero la verdad que es un pez muy tranquilo. Obviamente cuando elijas los tetras, las coris, los lápices o lo que vos quieras ponerles, siempre trata de fijarte cuáles son los de aguas negras y cuáles no. No va a pasar nada si vos pones a un tetra amazónico que no sea aguas negras o una cori que no sea aguas negras, si es peruana, si las pones en aguas negras. Vos ten en cuenta que la mayoría de esos peces conviven bien en las mismas condiciones químicas que les vas a estar dando a tus dicrosos.
Pero bueno, es un tema para tener en cuenta como si vos querés redondearlo todo perfecto y que quede todo maravillosamente equilibrado. Tema de alimentación, cero historia. La verdad que por lo general los peces que se consiguen hoy en día eh, aceptan cualquier tipo de alimento seco, alimentos liofilizados. Siempre traten de darle buena calidad de alimentos, sobre todo a los recién llegados. Yo siempre aprovecho y les aporto algunas vitaminas cuando le hidrato un poco la comida con algún complejo vitamínico. Cuando yo los recibí por primera vez, ahora hace más de 20 años probablemente, eso sí era más complicado alimentarlos. No comían casi nada seco y al principio era toda una historia. Pero bueno, evidentemente los bichos ahora, los peces que nos llegan acá, ya vienen preadaptados al alimento seco y bueno, en ese sentido, la verdad que no es un problema mayor. Como muchos cíclidos enanos, es un pez omnívoro, entonces tenés que darle una dieta bien balanceada. Siempre trata de asegurarte de que la arena del fondo sea finita y el pellet o la escama, obviamente la escama no va a tener problema, pero si es un pellet, que no sea muy grande porque quizás le cueste un poco más tragarlo. Si bien lo va a incorporar y va a tratar de masticarlo, vamos a vamos a tratar de hacerle la alimentación más fácil para que después no tenga problemas de digestión y todo eso. Pero yo te decía de la arena finita, perdón, porque me divagué, es que típica conducta de comedor de tierra, ¿sí? Como muchos cíclidos enanos o geofagus o gimnogeofagus, van a escarbar en la tierra buscando alimento y si la arena es muy gruesa o es abrasiva, los va a lastimar. Dimorfismo sexual y cría. Esta parte es tremenda en estos bichos porque hay mucha información y hay mucha información que he visto en muchas publicaciones sobre las cuales yo no he tenido manera de comprobarlo. Ahora les voy a contar de qué hablo, pero bueno, vamos a ver diferencias sexuales entre el macho y hembra en el maculatus. Obviamente el macho siempre es más colorido, las aletas son un poco más puntiagudas y termina siendo un poquito más grande. Las hembras son un poco más apagadas. En el Filamentosus es más evidente porque los machos terminan teniendo la aleta caudal en forma de lira, la aleta dorsal bastante más puntiaguda y las aletas de las hembras son mucho más redondeadas. Igualmente, si es por una cuestión también de coloración, te vas a dar cuenta enseguida. Pero esto no te vas a dar cuenta hasta que por lo menos tienen la mitad del tamaño que van a tener de adultos, porque de chicos es muy difícil darse cuenta cuál es macho y cuál es hembra. Y quizás este sea uno de los motivos de lo que te voy a contar a continuación. En muchos lados he leído y he escuchado comentarios y he visto algunos videos en donde se informa que el género Licrosus puede cambiar de sexo. Se les llama hermafroditas protándricos. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso en el que algunas especies nacen como machos y en algún momento de su vida, por algún motivo, terminan siendo hembras. Nunca es al revés, siempre nacen machos y terminan siendo hembras. Esto no quiere decir que siempre sea así. En mi caso particular, no sé si yo tuve suerte y siempre tuve misma cantidad de machos que de hembras, pero a mí nunca me sucedió. Las veces que he criado este pez, siempre se me formaron parejas o por lo menos yo nunca tuve, por lo menos visualmente, la noción de que el macho o de algún macho juvenil se haya transformado en hembra por carencia en la cantidad de hembras, digamos, del grupo. El cambio de sexo en las especies, en las pocas especies que esto se da, siempre está influenciado por factores sociales y ambientales. Por ejemplo, si en un grupo escasean las hembras o si hay un tema con las jerarquías. A ver, el hermafroditismo protándrico, es medio trabalenguas, es una adaptación evolutiva que lo que hace es maximizar las posibilidades de que esta especie en la naturaleza tenga éxitos en la cría. Realmente, puede llegar a ser fascinante este tema. Yo no lo tengo comprobado, gente. Pueden leer, pueden buscar información. Si vos estás mirando este video y te sucedió y querés contar tu experiencia, déjalo acá abajo. Si vos tenés alguna información más como para aportar,
Mirá que yo leí un montón, y busqué un montón de información, pero no pude hablar con nadie cara a cara que me lo haya confirmado. Contacté a un viejo criador amigo y él me dijo, mirá, yo los ponía a criar, se armaba el plantel y criaban, o sea, de vuelta, si en algún macho juvenil, o si de repente tenía un grupo, un plantel de 10 y eran 10 machos juveniles, y algunos de ellos se transformaban en hembras, yo no me di cuenta al menos. Bueno, esa fue la respuesta de varias personas, incluso la personal. Evidentemente es un tema de supervivencia y de tratar de continuar perpetuando la especie. ¿Son habituales estos casos en la naturaleza? No, ni a palos. O sea, buscas un montón de información y pasa algunos peces marinos, pero en agua dulce es muy raro de encontrarlo. Pero bueno, a ver, hay información, hay bibliografía y la verdad es que es un tema para prestar atención y para hacer un seguimiento. Ahora, importante, ¿cómo los crié? Acuario de 50 litros, agua extremadamente ácida, ¿sí? Agua extremadamente ácida. Era casi Coca-Cola el agua, ¿sí? Estaba en un pH de 4,5, sí, 4,5, ponele. Juntaba agua de lluvia, agua bastante envejecida, pero en buenas condiciones, filtrada con un filtro de esponja, sustrato de arena, algo de hojas, no mucho tampoco, algo de hojas secas, a eso me refiero. Y yo hacía una especie de infusión con un producto que se llamaba cera Super Pit, que era turba granulada, que venía de cera en una época. Con eso hacía una infusión que te daba un pH de casi, sí, 4, ponele, y con eso le iba agregando al agua, que encima usaba agua de lluvia. Imagínate, cuando vi que el KH y el pH se me iban muy abajo, mezclaba un poco de agua de la canilla, y lo que hice fue fijar esa química del agua como para ya no tener más problemas con un bajón de pH muy repentino. Una pecera que tenía mucha madera también, que aportaba sus taninos, y tenía plantas flotantes de las grandotas que generaban todo un sistema radicular que digamos, caía, ¿sí? Caía hacia abajo. Entonces ahí yo me aseguraba también que había generación de microorganismos, infusorios, etc. O sea, tenía una pecera pensada como para que incluso las crías en su primer estadio pudieran tener de qué alimentarse. Bueno, nada, lo que hice fue juntar larva de mosquito un día, les tiré a los padres. Esto sí coincidió con el tema de la primavera. Levantamos un poquito la temperatura y bueno, nada, la verdad que en 2 o 3 días ya estaban en el cortejo, habían desobado y la realidad es que una vez que desoban, el macho pasa casi a no existir. La hembra se ocupa absolutamente de todos los cuidados, el macho anda dando vueltas por ahí, limpiando algunas cositas, buscando comida. Si el macho es tranquilo, la hembra por lo general se ocupa de las crías. Tenés que ver que es muy interesante porque la hembra con la aleta ventral hace unos movimientos que evidentemente es una señal para las crías, porque vos tenías lástima que en esa época no había filmación digital ni nada por el estilo, hubiese estado lindo poder documentar todo eso. Estaba buenísimo ver cómo la hembra sacaba a pasear a las crías, las ponía arriba de una hojita, de un tronco, de una piedra, de un lugar, y capaz que las crías se quedaban ahí reposando. Estamos hablando ya crías obviamente con algunos, con nado libre, ¿no? Ya habiendo consumido el saco vitelino y todo eso, y yo ya alimentando con artemia recién eclosionada. Como te dije antes, en esa masa vegetal que yo les monté de plantas flotantes, de musgos, etcétera, había infusorios seguramente. Por demás, igual yo siempre tengo algún tacho con agua verde e infusorios como para seguir agregándoles. Bueno, nada, tenías que ver a la hembra, que capaz que la hembra dejaba las crías en algún lado y la hembra salía a nadar y de repente la hembra se quedaba como en slow motion, viste, como detenida, y movía la aleta ventral, que se ponía muy, muy colorida. Justamente la aleta ventral tomaba mucho color, les hacía así con la aleta ventral y era como una señal. Automáticamente los pececitos, las crías, levantaban vuelo, es decir, empezaban a nadar y se acercaban a la madre, ¿no? Y la madre los llevaba a otro lugar y como que los dejaba posados ahí. La madre iba, daba una vuelta, agarraba un poco de comida, limpiaba algún otro lugar y lo mismo. Se ponía ahí cerca de las crías, les movía la aleta ventral y era increíble, las crías empezaban a moverse.
Yo en esa época que me dedicaba a criar bastante, tenía siempre cultivos de enquitreas, gusanos de avena, grindal, microgusanos, bueno, todos los gusanitos que puedas imaginarte en microcultivos y todo eso obviamente enriquecía su alimento. Pero la verdad que es una experiencia muy linda, es un pez que es realmente fascinante para tener por su comportamiento, porque es tranquilo. Ah, otro tema, que eso también lo pude determinar con respecto a otros sitios enanos. Muchas veces las crías están dando vuelta en la pecera y, qué sé yo, tenés una pareja de Pistoramas o de Nanacara o Ramirezi y la pareja decide volver a criar, crían, por más que estén las crías dando vuelta, que ya tengan su tamaño, 1 centímetro, medio centímetro, crían. Acá, con estos bichos me pasó que hasta que yo no retiraba a las crías del acuario, la pareja no volvía a criar. La hembra es prácticamente una mamá luchona que no se despega de su prole y está todo el tiempo encima de ellos, dándole sus cuidados y enseñándole a andar a saber qué cosas. Una vez que vos sacás a las crías, la hembra vas a ver la vas a ver con comportamiento medio errático los primeros días, el macho después se vuelve a acercar y empiezan de nuevo los cortejos y así un nuevo ciclo. Pero bueno, es muy entretenido realmente el tema de la y el tema este de que si son hermafroditas protándricos, realmente sería más que apasionante poder tener a una comprobación al respecto. Bueno, gente, a ver, enfermedades, como siempre. Son muy susceptibles a los nitratos altos y a las subidas de pH. Tener cuidado con eso. La verdad que si cumplís más o menos esos requisitos con el agua, no vas a tener problemas. Yo, la verdad que no. Aparte, en un pH tan bajo, realmente es muy difícil que estos peces se enfermen de algo. Lo que suelo hacer yo cuando vienen es desparasitarlos, ¿sí? Una desparasitación preventiva, a veces vienen un poquito flacos, metronidazol en el agua y no mucho más que eso. Nada más por el momento, les agradezco haber llegado hasta acá al final de esta ficha, espero que les sirva, espero que les haya gustado, espero que se animen a tener a estos peces que son realmente joyas en nuestros acuarios. Habrán visto que levanté un poco la pata del acelerador con respecto al contenido en YouTube. Ténganme paciencia, estamos pasando momentos muy complicados de trabajo acá en Argentina. Si me ven de afuera, quizás no me entiendan, pero los que me ven de Argentina entenderán por qué. Nada más, gente, agradecerles como siempre. Ya saben que se pueden suscribir acá abajo, una campanita acá arriba que les avisa cuando se estrena un video nuevo. Gracias a todos los que están haciendo donaciones monetarias al canal, la verdad que viene bien. Siento que se valora el esfuerzo de seguir generando contenido. Ayer José hizo una donación, te agradezco mucho, José. Y gracias por seguir comentando y compartiendo y haciendo que este algoritmo loco muestre nuestros videos al resto del mundo acuarístico. Nada más, gente, nos vemos la próxima. Chau.